cuando el ignorante habla de religión. A lo largo de la historia, el ignorante casi siempre ha rechazado la existencia de las encarnaciones. Krishna lo explica muy bien en el Bhagavad Gita, y os leo: al no conocer mi naturaleza trascendente, como el Señor soberano de todos los seres, los necios me condenan encarnado como hombre. En el Sermón de la Montaña, Marcos además nos avisa de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. Y la historia está llena de estos falsos profetas, y no solo vestidos de religiosos, sino también de científicos o políticos. ¿Cómo los podemos reconocer? El apóstol Marcos nos lo indicó muy bien. Por sus actos los conoceréis. En el Bhagavad Gita, Krishna distingue entre hombres que han nacido con la herencia divina y quienes lo han hecho con la herencia demoníaca. Sobre estos últimos, Krishna nos dice: sin verdad, sin fundamentos, sin Dios, es el universo. Dicen, nacido de la unión de los sexos, impulsada por nada más que el deseo. Hoy en día en Venezuela podemos ver estos dos perfiles. En María Corina Machado podemos ver la luz, la herencia divina, y en el tirano Nicolás Maduro podemos ver quién ha nacido con la herencia diabólica. Y me sabe mal decirlo, pero en España estamos viendo otro personaje nacido con la herencia divina, el presidente Pedro Sánchez, con una nefasta situación ante las inundaciones de Valencia. Perdón. Y estos hombres diabólicos, estos lobos vestidos de ovejas, también se han disfrazado muchas veces con las falsas ropas de la religión. No sé bien quién dijo, no me acuerdo, que si se reuniesen a todos estos santos profetas en el tiempo y el espacio, no haría más que hablar de paz y de religión, de la búsqueda del bien para la humanidad. ¿Te imaginas a Buda peleándose con Cristo? Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de conflictos interreligiosos. El cristiano dice, Él es mi único Dios. Y el musulmán dice, no, infiel, el mío es el único Dios. Y esas tensiones generadas por el fanatismo religioso, sobre todo en los caminos espirituales dualistas, y por los intereses mezquinos, estallan cada día en Europa, India, Egipto o en el Sahel africano. En India, durante siglos, los seguidores de Shiva se pelearon con los de Vishnu. Sri Ramakrishna Paramahansa logró unir a todas las sectas, uniendo también a dualistas con no dualistas. En el cristianismo, muchas ramas protestantes reniegan del catolicismo y viceversa. Muchas ramas protestantes consideran al Papa de Roma como el diablo. Pero si le preguntas a cualquiera de estos fanáticos religiosos si ha visto a Dios, ¿qué crees que te respondería? Sin duda alguna te dirá que no. Y ese es el gran problema. Sin haber realizado la realidad absoluta, ¿cómo podemos estar seguros que ese Dios único que uno adora bajo un nombre y forma es mejor que quien adora a otro nombre y forma? Solo quien ha alcanzado el conocimiento y la realización de Dios puede hablar con autoridad de Dios y de religión. Nadie más. Estos ignorantes y fanáticos creen que la experiencia religiosa son solo palabras y hechos para ser escritos en libros. Incluso algunos escriben sus grandes verdades en libros que se vuelven bestsellers, roban ideas de los antiguos profetas y sabios y las escriben tergiversándolas con sus propias palabras, y casi nunca citan a quienes han copiado. Incluso se creen que lo han inventado todo. Y esto pasa con el Gita. El Gita no es solamente tal como es. Estos libros solo pueden generar más ignorancia en quien los lee. Estas nuevas sectas destructivas creadas por estos fanáticos están creciendo día a día, vendiendo una falsa espiritualidad. Cuidado con estos nuevos gurús que venden falsas religiones o caminos espirituales. Hay una frase brutal, fantástica del Gita, y dice: por lo tanto, con la espada del conocimiento cortan pedazos las dudas nacidas de la ignorancia. Refúgiate en el yoga y levántate. Es cierto que yo estoy escribiendo, y en este caso hablando en vídeo, estas reflexiones sobre Dios y religión, pero insisto, no hago más que en este caso
explicar y transmitir lo que Veda Vyasa, el autor del Gita, Vivekananda y Ramakrishna nos transmitieron para el bien de toda la humanidad. No me estoy inventando nada, explico lo que otros descubrieron. El caso del yoga físico, alejado totalmente del yoga espiritual definido en el Gita, es paradigmático, en donde se ha despojado de toda espiritualidad a esa ciencia milenaria del alma, como afirman los Upanishads, convirtiéndola en un ejercicio físico disfrazado de espiritualidad. Pero el mercado manda. ¿Cuántos falsos libros de autoayuda, autoconocimiento y no sé qué más se han publicado en los últimos tiempos? Y si has leído alguno, ¿te ha servido para ser libre y realizar a Dios? Insisto, seamos precavidos y sepamos detectar cuando los ignorantes hablan de religión. Muchas gracias. Om Namaste.